Actualización del programa SNAP EBT. Tenemos un posible nuevo aumento en los cupones de alimentos para este año 2023. Y es que se presentó un proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso, lo cual podría mejorar el acceso a alimentos más saludables a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, y aumentar los fondos para el programa federal por lo menos 3.000 millones de dólares. Vamos a estar hablando sobre esta nueva ley que podría estar dando mucho más dinero a los beneficiarios del SNAP EBT. Y junto a esto traemos una nueva propuesta que podría dar a los estadounidenses cheques de hasta $1.200. Se trata de un cheque de estímulo a nivel federal. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda la información. Y sabemos, está muy interesante. Este nuevo proyecto de ley llamado Ley Opte por la Salud con SNAP fue presentado en el Senado por el senador Cory Booker y en la Cámara por los representantes Lisa Blunt Rochester. Este programa en teoría buscaría fortalecer los incentivos de nutrición del gobierno al asignar más fondos para el programa de beneficios SNAP, sumando $3.000 millones en el transcurso de 5 años, eliminando el requisito estatal de contrapartida. Actualmente millones de estadounidenses enfrentan una crisis de hambre y una crisis de nutrición. No solo luchan por tener suficiente para comer, sino que también carecen de acceso a alimentos nutritivos y asequibles. Este programa es una solución comprobada, la cual mejora la nutrición y la salud de los más vulnerables de la nación. Pues según Booker, su legislación haría una inversión significativa. Es un programa que funciona y eliminaría el costo compartido del socio para que se pueda aumentar exponencialmente los beneficios de SNAP. Aproximadamente el 90% no consume la cantidad recomendada de frutas y verduras, los cuales ayudan a vivir una vida saludable. Pero el programa de incentivos de nutrición permite que prácticamente se financien proyectos para incentivar a los compradores de bajos ingresos a lograr comprar frutas y verduras, incluidos los del programa SNAP, financiado con fondos federales. El proyecto de ley ya recibió el respaldo de 49 organizaciones, entre ellos incluido la Asociación Estadounidense del Corazón, el Centro de Derecho y Política Social, la Asociación Nacional de Tiendas y Comestibles, la Unión de Científicos Preocupados y el Centro para la Ciencia en el Interés Público. Pocos estadounidenses pueden consumir lo recomendado y es que no tienen acceso a ello, ya que los beneficios de SNAP han decaído. Pues este programa prácticamente les va a dar ese acceso, va a aumentar los beneficios y va a disminuir al mismo tiempo los precios a los consumibles más necesarios, para que tengan un acceso a frutas y verduras y puedan tener una mejor nutrición. El proyecto de ley se presenta cuando el programa de beneficios SNAP ve múltiples cambios, incluido el fin de las políticas de emergencia que era por la era de la pandemia y el reciente proyecto de ley del límite de deuda, el cual incluye el requisito de trabajo más estricto para los beneficiarios de SNAP. El nuevo requisito de trabajo eleva los requisitos de edad de adultos sanos a partir de los 18 años y menores de 50 años a adultos sanos menores de 54 años. Todavía se aplica el marco de tiempo de trabajar al menos 20 horas a la semana o 80 horas al mes. De lo contrario, los beneficiarios recibirán beneficios solo durante 3 meses cada 3 años. Ahora hablaremos de esta actualización de estímulo, y es que se trata de una propuesta la cual busca dar cheques de hasta $1.200. Se trata de la propuesta, en realidad son dos propuestas por parte de la representante Ilhan Omar, lo cual podría beneficiar a millones de familias estadounidenses. La primera propuesta se trata de la desigualdad. Prácticamente lo que quiere hacer es proporcionar un piso de ingresos para todas las personas de bajos ingresos.
y la segunda propuesta haría permanente el crédito fiscal ampliado por hijos. Pues Omar afirmó que seguirá impulsando las medidas como el ingreso garantizado a través de propuestas legislativas como la Ley Support, la cual aparentemente enviaría $1,200 por mes a cada adulto y $600 por mes a cada niño. Esto sería a través de los gobiernos locales y sería a través de pagos en efectivo durante un periodo de 5 años. Este proyecto de ley se basa en programas de pilotos de ingresos garantizados, los cuales han sido exitosos en muchas localidades alrededor de todo el país. La ley para poner fin a la pobreza infantil también podría ser una alternativa, pues además de Omar, están los representantes Rashida Tlaib y Jesús García, los cuales reintrodujeron la ley Child Poverty Act, la cual busca reemplazar el crédito tributario por hijos y las disposiciones para niños en el ingreso del trabajo. Los 3 legisladores afirmaron un anuncio el mes de abril, el cual a nivel federal este programa sería prácticamente universal y no incluiría la incorporación o la eliminación gradual de ingresos. Los niños se inscribirían automáticamente al nacer y cada familia estaría recibiendo un pago mensual gracias a ello, el cual sería distribuido por la Administración del Seguro Social. Por cada niño que estén cuidando serían clasificados y actualmente sería hasta la edad de 18 años. La iniciativa de los legisladores, pues quizás está inspirada en la propia propuesta que hemos visto en Minnesota, según la cual las familias que ganan menos de $50,000 recibirían $1,000 por niño a través del crédito fiscal estatal por hijos, y esto sería independientemente de su obligación tributaria. Se estima que los cheques estarían beneficiando por lo menos a 2 millones de familias en el estado de Minnesota. Estamos hablando de un total de $3,000 millones. Las familias podrían comenzar a recibir cheques a principios del otoño. El plan también amplía el crédito por cuidado de niños y dependientes para ayudar a las familias a pagar el cuidado de niños. Las familias recibirían hasta $4,000 por niño menores de 5 años, con un máximo de $10,500 para el cuidado de niños. Pues sabemos que realmente fue una tragedia que haya expirado la expansión del crédito fiscal por hijos. Pues yo creo que el gobierno federal debería tomar en cuenta lo que se está viendo en Minnesota, el cual planea expandir el crédito tributario estatal por hijos. Pero el Congreso pues debe tomar medidas federales para abordar la pobreza infantil y ayudar a millones de familias a lograr pagar los artículos básicos como ser los alimentos, el alquiler, el cuidado de niños y la atención médica. La ley de fin de la pobreza infantil estaría reduciendo en gran proporción la pobreza infantil en casi 2/3. Pues realmente Omar no es el único legislador que apoya estas ideas actualmente. No hay un apoyo mayoritario para ellas, pero sí existen muchos. Entonces, si bien estas propuestas para restaurar y expandir el dinero de estímulo, si es que no se aprobaran a corto plazo, aquellos que esperan otro cheque aún tienen motivos para creer que no están fuera de la mesa, ya que la conversación sobre más ayuda económica realmente sí sigue siendo en curso.